A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Nos encontramos muy contentos una vez más de poder contar con su apreciación, que esperen estos programas para que lo escuchen y puedan crecer en la gracia del Señor Jesús. Y nuestros queridos amigos que no son salvos todavía, que no han encontrado la paz para su alma, puedan encontrarla en el día de hoy. Así que sean todos nuestros queridos amigos y hermanos bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre, estoy con mi querido hermano Renato, a quien, hacemos juntos estas cosas para el Señor, pero con su valiosa ayuda pueden llegar estos programas hasta ustedes. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Gracias también a nuestros auditores que nos acompañan y que sabemos que están compartiendo estos programas. Oramos para que el Señor nos bendiga para que el programa de hoy pueda llegar a los corazones nuestros, no solamente a la mente, sino que podamos entenderlo, comprenderlo, para que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, como siempre pedimos después también de la lectura de la palabra. Así que, estamos saludados. Yo me alegro, como le digo, de volver a encontrarnos y los dejo invitados para que nos acompañen en un momento más en que vamos a ir a la lectura después de una breve pausa. Así que si usted puede acompañarnos, estupendo, y ojalá tenga lápiz y papel a mano. Ya saben que pueden escribirnos, ya saben dónde encontrar nuestros programas, así que para qué vamos a reiterar el conocimiento que ustedes tienen. Eso lo vamos a ir repitiendo cada cierta cantidad de programas, pero ahora no nos parece ya necesario porque es muy redundante. Bien, vamos entonces a la pausa y regresamos con la lectura. Bien, hermanos y amigos queridos, estamos listos para comenzar la lectura bíblica y lo vamos a hacer en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, los versículos del 8 hasta el 15. Dice la palabra: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos ahora al libro del Éxodo, en el capítulo 17, los versículos del 1 al 6. Dice: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vamos ahora al libro de Números, en el capítulo 20, los versículos del 1 al 13. Dice la palabra:
Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Vamos ahora al libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, los versículos 11 hasta el 17, que dicen: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Vamos a continuar leyendo en el libro de los Jueces, en el capítulo 15, los versículos 15 hasta el 20, que nos están hablando de cuando Sansón derrota a los filisteos en Lehi. Dice desde el 15 en adelante: Y hallando una quejada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: Con la quejada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quejada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quejada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacor, el cual está en Lehi, hasta hoy. Y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Vamos ahora al libro de los Salmos. Tenemos 3 lecturas muy cortitas. El Salmo 23, capítulo 2 dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En el Salmo 78, 20, He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y en el Salmo 114, los versículos 7 y 8 dicen: A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob,
el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Vamos ahora al Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, que nos habla de la mujer samaritana y Jesús. Dice la palabra: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Y en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, los versículos 37 al 39 dicen: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, los versículos del 1 hasta el 4, que dicen: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de tener su palabra, de poder conocerla, aprenderla, y oramos para que el Señor nos la revele, que nos dé el mensaje que Él quiere enseñarnos, para que podamos poner esto en práctica en nuestra vida y también ser nosotros la lámpara que necesita el mundo para llevar la palabra del Señor. Bien, queridos amigos y hermanos, vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más estamos frente a la palabra de Dios, que es nuestra guía donde nos muestra la senda por donde debemos andar, y que también es una espada de dos filos
que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y nos hace sentir mal cuando desobedecemos a Dios. Así que hoy día estamos frente a un programa interesantísimo como todos, y le hemos titulado ¿Cuál es el río de Dios? Es interesante esto porque este río de Dios corre por toda la Biblia hasta el Apocalipsis. Allí en Apocalipsis 22 donde dice, el que quiera venga y tome del agua de vida gratuitamente. Eso es lo que dice allí la palabra del Señor. Así que, queridos amigos y hermanos, sí, el que tiene sed venga y beba gratuitamente, porque va a correr un río en el cielo. Así que estamos aquí bien animados para hablar del río de Dios. La primera vez que encontramos la palabra río está en Génesis, y lo encontramos en Génesis 2, del 10 al 15. Y allí realmente había un río que tenía 4 brazos y que regaba todo el huerto del Edén. El nombre de uno era Pisón, el que rodea toda la tierra es Ávila, donde hay oro. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cub. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y dice aquí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Muchos han interpretado mal esto y dicen que Adán no hacía nada en el huerto, sentado en una silla de reposo, en una hamaca, meciéndose. No, Dios no tiene lugar para flojos. ¿Sabías esto? Y cuando Dios llama a su servicio, llama a un hombre muy ocupado para que le sirva a él. No llama a los desocupados, no. Dios nunca va a usar hombres desocupados, siempre están ocupados. Tenemos el ejemplo cuando llamó a los apóstoles. Todos estaban trabajando cuando el Señor lo llamó, todos. No había nadie que estuviera echadito al sol en una hamaca o con un quitasol, no. Bueno, y allí vemos por primera vez el río de Dios, y ese río corre a través de toda la Biblia hasta el Apocalipsis mismo. Y qué bendición, el río de Dios. El río de Dios fue una gran bendición para el pueblo de Israel y hoy día para nosotros. Hoy día para nosotros, no olvidemos que el Señor Jesús cuando estuvo aquí dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Invitación personal del Señor Jesucristo. Así que vamos a tener algo interesantísimo hoy día. Bueno, este río acompañó al pueblo de Israel por todo el desierto los 40 años que ellos anduvieron. Sí, acompañó a los israelitas por todo el desierto. Ahora quiero decirles que Dios siempre se valió de su gracia para calmar la sed de los rebeldes israelitas para con Dios. Cuando llegaron a cierta parte, habían andado un día y había una laguna y le pidieron agua y llegaron a la laguna y el agua era amarga. Y en hebreo es mara, que significa amargo. Y el pueblo criticó a Dios. Y Dios en su bondad tan grande y misericordiosa le dijo a Moisés, ves ese árbol que está allí, córtalo y échalo en el agua y las aguas se endulzarán. Y así lo hizo. Cortó el árbol que estaba allí, lo echó al agua y el agua se pusieron dulces para tomar. Este es un milagro de Dios, sí. Esto va contra la ideología del ser humano. Esto va en contra de la razón del ser humano. Todos los milagros que Dios hace van contra la razón del ser humano. El hecho de que Dios haya abierto el mar y que ellos hayan cruzado, en la razón humana esto no cabe. Por esto muchos lo niegan, pero se ha dicho en el día de hoy que unos científicos bajaron en el río donde cruzó el pueblo de Israel y todavía están los carros, los escudos y algunas espadas de los egipcios. O sea, esto no es un cuento, es una realidad. Y cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto era maravilloso. Tenía aguas que corrían, un río con 4 brazos y había mucho oro. Bueno, el único río que encontramos después en la Biblia es Éufrates. Ese es el río que aparece y va a estar hasta el final, cuando los enemigos de Dios, del Señor Jesús, se preparen para pelear contra él, van a pasar por el río Éufrates. Pero bueno, no quiero hablarles de eso ahora. Entonces, este río de Dios comienza en el huerto de Edén y llega hasta el Apocalipsis. Y a través de toda la historia va mostrando
la gracia de Dios. Cuando Dios le mostró un árbol para que endulzara las aguas, esto tiene una cosa muy linda. La vida de toda persona que esté amarga por el pecado, que haya sido amargada por el pecado. Cristo murió en la cruz en un madero y Él puede endulzarte la vida. Mira qué lindo, ¿eh? Cuando Dios le dijo a Moisés, toma ese árbol y échalo en el agua y se endulzarán. Sí, Cristo puede endulzar tu vida, querido amigo. Puede estar muy amargada hoy día por el pecado, por la inmundicia, qué sé yo por qué. Esto es tan normal que un ser humano se sienta así cuando se ha equivocado de camino, cuando ha traspasado los límites que Dios ha puesto. Quiero decirte, querido amigo, que en el día de hoy estamos en una cultura que piensa que Dios tiene que aceptarlos como son, pero esto no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Delante de Dios no hay ni un ser humano que apruebe la santidad de Dios. No hay ni uno, nadie. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, si la Biblia dice que no hay justo ni un uno, todos somos pecadores y estamos condenados al infierno. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, cuando hablamos del río de Dios, estamos hablando de la gracia de Dios que se derramó para ti y para mí. Así que allí se endulzaron las aguas. Pero más adelante encontramos que se les acabó el agua. Y ellos comenzaron a hablar, me refiero a números 20. Bueno, Dios ya les había dado aguas anteriormente, agua de la roca, que está en el libro del Éxodo. Pero yo quiero hablar de la segunda vez que les faltó el agua y empezaron a criticar. Y Moisés y Aarón se fueron al tabernáculo a orar y la presencia de Jehová apareció. Y Dios le dijo, ve en la roca tal y habla a la roca y ella te dará muchas aguas para que beba el pueblo. Y si ustedes pueden ver ahí que ellos no solo hablaban contra el agua porque les faltaba, sino también del maná, ya como que los tenía aburridos. Estamos aburridos, hastiados de este maná. Despreciar lo que Dios ha provisto es una tremenda ofensa para Dios. Es como en el día de hoy, conozco muchos cristianos, no sé si estoy hablando de alguno así, que aman el fútbol, son fanáticos de algún club, que aman la política, participan en ella, que aman las reuniones sociales con gente inconversa. Les pregunto yo, ¿no les ha satisfecho el alma a Dios, la persona del Señor Jesús que les mora el Espíritu Santo? Es lo mismo que pasa con los israelitas. Estamos hastiados de este pan tan liviano. Y el pan, ¿sabe de quién simbolizaba? Al Señor Jesús. Porque era blanco, redondo, sin principio ni fin, y tenía un sabor como hojaldres de miel. Y quiero decirte que Dios mantuvo a los israelitas 40 años con este alimento. Nunca falló. Bueno, cuando fue Moisés enojado, por eso la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si ustedes leyeron bien allí, Moisés se enojó con Aarón y le dijeron, oíd ahora rebeldes, osemos hacer salir agua de esta peña. Pero estaba enojado y alzó su mano y golpeó 2 veces la roca. Ya anteriormente había golpeado la roca una vez, pero aquí le da 2 golpes. Y echó a perder la figura perfecta del Señor Jesús, que era la roca que le seguía por todo el desierto. Esto lo leyó nuestro hermano en 1 Corintios, que la roca que le seguía era Cristo. Así dice la palabra. Y salieron muchas aguas. Y yo me maravillo de la gracia de Dios que hizo salir aguas, porque si Dios no hubiese querido, no les da agua por la desobediencia de Moisés, que golpeó la roca, lo que Dios le dijo, habla. Echó a perder la figura de Cristo. Quizás para nosotros no sea tan importante, pero para Dios sí. Usted me dirá, pero ¿no le perdonó Dios? Sí, Dios perdona el pecado, amigo, pero las ruedas de su gobierno siguen caminando. Sí, hizo muchas cosas con muchos hijos de Dios. El pecado trae consecuencias. Dios perdona el pecado, pero no quita las consecuencias. Y murió Aarón, si ustedes quieren, en el monte Hor, y después en el monte Nebo murió Moisés. Pero ni uno de los dos entró
a la tierra de Canaán. Triste, ¿no es cierto? Porque después de haber luchado 40 años, no poder entrar, bueno, Dios así trata a los suyos. Por esto les decimos, amigos, el pecado no guarda relación con Dios. Con nosotros sí, con el diablo sí, pero con Dios no. Dios es 3 veces santo que no puede tolerar el pecado ni mirarlo. Por esto decimos, ¿quién califica para Dios sin Cristo? Nadie. Ni un solo ser humano. No, pero yo soy un buen padre, te felicito. Soy un buen vecino, te felicito, amigo. Soy un buen compañero de trabajo, un buen compañero de curso de la universidad. Te felicito, pero no calificas para el reino de Dios, porque eres un pecador. ¿Y qué vamos a hacer con tu pecado? ¿Hay alguna manera en que tú puedas limpiarte del pecado? No hay ninguna. Muchos han pretendido bautizarse para ser limpio del pecado, pero el agua no limpia el pecado. Dios estableció en su palabra en Hebreos 9, sin derramamiento de sangre inocente no hay perdón de pecados. Dios a todo lo que nos ha perdonado ha sido a través de la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Entonces ni un ser humano califica para Dios, ni por muy religioso que sea, ni por muchas buenas obras que haga, ni por mucho dinero que tenga. No, nadie califica delante de Dios, porque Dios es 3 veces santo y no puede ver el pecado. Y este río de Dios corrió a través de todo el desierto. En el capítulo 23 de los Salmos, el versículo 2, muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Y es lindo que lo sepan de memoria. Es un salmo precioso. Y el versículo 2 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. Y en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, ¿qué dice? Me pastoreará. El río de Dios sigue corriendo a través de toda la Biblia hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Llegamos al Nuevo Testamento en el Evangelio según San Juan. Espero que tú lo hayas visto. Y encontramos allí al Señor Jesús conversando con la mujer samaritana. Y el Señor Jesús le dice a la samaritana, dame de beber, verso 7. Y la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan. ¿Quiénes son los samaritanos? Los judíos que se unieron a los gentiles y se casaron con gentiles. No se casaron con judíos. Y los judíos no los querían. Ni siquiera hablaban con ellos, ni los miraban. Pero el Señor Jesús le dijo a esta mujer, dame de beber. Por eso, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? Verso 9, porque samaritano y judío no se tratan. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Sabes qué es el don de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. Agua viva. Bueno, la mujer no entendió mucho porque dice, Señor, no tienes con qué sacarle el pozo hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua? Porque todavía no conocía al Señor Jesús, que era el Mesías. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Claro, en lo físico. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí comienza el río de Dios otra vez a correr. Y a través de toda la Biblia podemos encontrar donde leyó nuestro querido hermano. Y bueno, cuando uno ve todos estos capítulos y después llegamos al capítulo 7 de Juan, donde leyó nuestro querido hermano. Y mira que dice el versículo 27. En el último y gran día de la fiesta, el Señor alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí no es una sed física, material, es una sed espiritual adentro. ¿No dijo el Señor Jesús que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos? Si tú no te sientes enfermo, atropellado por el pecado, angustiado por el pecado, porque tus pecados no están borrados, nunca vas a ir donde el médico celestial. Y el Señor Jesús se pone a impedir, si alguno tiene sed, es una invitación de amor. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior, adentro. Cuando Dios nos salva, nos perdona, el Espíritu Santo viene a morarnos. Correrán ríos de agua viva. Esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué maravilloso, ¿eh? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Palabras textuales del Señor Jesucristo. Estoy hablando a alguien que no es hijo de Dios, pero que siente en el fondo una sed espiritual que con nada la ha podido sanar. Con nada ha podido ser satisfecha esa sed. Ha buscado en el alcohol, en el cigarro, en las drogas, en el sexo, y no hay nada que le satisfaga. Te entendemos, querido amigo. Porque Dios puso en nuestro interior una sed tan grande que solo Jesucristo puede saciarla. Nadie más. No hay nadie más que pueda saciar la sed que el Señor puso en cada ser humano. Y por esto que el Señor invita y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No olvidemos que esta agua corre a través de toda la Biblia, y en Apocalipsis 22 dice, después me mostró un río limpio, 22:1, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Por las hojas de los árboles era de sanidad para las naciones. ¿Te das cuenta, querido amigo? El río de Dios. Este es el río de Dios que corre a través de toda la Escritura. Ahora, quiero mostrarte con la palabra de Dios quién era la roca, de donde brotaban aguas. Nuestro querido hermano nos leyó allí en 1 Corintios 10, y allí dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. ¿Qué más claro, hermanos, queridos amigos? ¿Qué más claridad? Recuerdo que leyó nuestro hermano en Jueces también cuando Sansón tomó una quijada y mató a 1000 filisteos. 1 montón, 2 montón, 3 montón, dijo él. Y estaba en una roca y tenía mucha sed. Y él clamó a Dios y le dijo, no dejes que tu siervo muera de sed. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Brotó agua de la roca y él sació su sed. El río de Dios que nos acompaña hasta el final. Este es el río de Dios. ¿Te das cuenta tú? Ahora dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y bajo el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Es decir, el paso del río, del mar en seco, es símbolo del bautismo. ¿Sabías eso tú? Todos fueron Moisés bautizados. Y todos comieron del mismo alimento espiritual que era el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era, siento mucha pena porque muchas religiones, personas religiosas que están en una iglesia, le piden a Dios ser bautizado con el Espíritu Santo. Qué pena. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona se da cuenta que es pecador, se da cuenta que necesita el perdón de Dios y va espiritualmente a la cruz con las manos vacías, en bancarrota, y se rinde a los pies de Dios, aceptando a Jesucristo en el corazón, y el Espíritu Santo viene y le regenera, le hace un hijo de Dios y le bautiza con el Espíritu Santo. Queridos amigos que piden bautismo del Espíritu Santo, es porque no son salvos, no tienen la vida eterna. A quien clama así a Dios pidiéndole el bautismo del Espíritu es porque no conoce a Dios. Nunca ha sido salvo, nunca ha tenido el perdón de sus pecados. Porque la Biblia nos declara que cuando el Señor Dios nos salva, Él nos ve muertos con Cristo, crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Y somos aceptados como hijos de Dios. Esta es la maravilla de la vida eterna. Esta es la maravilla del Evangelio. Esta es la maravilla que Dios nos ha dejado en su palabra. Te pregunto, ¿sientes la sed espiritual? Nosotros los hijos de Dios todos los días nos levantamos con sed espiritual y la saciamos con la palabra de Dios. ¿Tú sabías eso? Y espero que todo creyente verdadero amanezca con sed espiritual para que llene esa sed espiritual con la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos la aplique. Así que, queridos amigos, el río de Dios corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y siempre la invitación de Dios es una invitación de amor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios nunca te va a forzar. El Espíritu Santo nunca te va a empujar. Te va a convencer de pecado, sí.
y te va a iluminar para que entiendas que necesitas el perdón, que necesitas la salvación y que necesitas beber la agua espiritual que es Cristo, para que la hagas tuya. Te pregunto, amigo, si tú estás en una iglesia, si tú estás en una religión, te pregunto, ¿tienes la vida eterna? Bueno, muchos me han dicho, bueno, para allá voy, en eso estoy, camino de allá, de eso voy. Mi amigo, el Señor dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de Dios, mañana es el día del diablo, porque tú podías morir esta noche. ¿Sabías eso? Nadie tiene la vida comprada ni asegurada. No, nadie. Si no has bebido de la roca que es Cristo, el agua espiritual que Él te da por el Evangelio, si nunca has abierto tu corazón y has recibido al Señor Jesús, el Señor Jesús te dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Él te invita, una invitación de amor, de cariño, porque Él sabe que todos somos pecadores. Y Dios sabe que si no morimos en el pecado, sin Dios, sin esperanza, no tenemos nada más que hacer. Ni las oraciones, ni los rezos, ni la penitencia, ni las misas te van a sacar de donde estás. Por esto, la invitación de Dios es urgente. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es nacer de nuevo. Y San Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi amigo, ningún ser humano jamás ha calificado en la presencia de Dios. Nunca, ni uno solo. De ahí vino la necesidad de que el Señor mandara a su Hijo a este mundo de pecado para que naciera como una guagüita en el vientre de María, que todo eso está fuera de la razón humana. Y el Señor nació y a los 30 años comenzó su ministerio de 3 años, después de los cuales estas religiones, los religiosos de este mundo, lo colgaron en un madero. Es verdad que Él vino con ese propósito, para morir por ti y por mí. Un hombre perfecto requería a Dios que pagara nuestros pecados. Un hombre sin pecado, que no fue contaminado con el pecado. El primer Adán cayó, el segundo Adán no cayó. Fue perfecto en todo su andar, en todo su vivir. Ni siquiera se contaminó con el pecado. Y cuando el Señor puso su vida en expiación por ti y por mí, en esas 3 horas de tiniebla el Padre abandonó a su Hijo y le castigó por tus pecados y los pecados míos. Y de allí la exclamación del Señor Jesús desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? No le pudo decir Padre, porque quitó la vista de su Hijo, cortó la relación con Él cuando le estaba castigando por nuestros pecados. Bendito nuestro Salvador, bendito nuestro Señor Jesús que voluntariamente quiso morir, y bendito nuestro Padre que desamparó a su Hijo para ampararte a ti y para ampararme a mí. Y las palabras del Señor Jesús siguen resonando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo hemos experimentado muchos cristianos, que en nuestro interior corren ríos de agua viva por el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿has bebido de esta agua? ¿Has tomado del agua de vida de las manos del Señor Jesús? Si nunca has tomado, amigo, te rogamos en el nombre del Señor, reconcíliate con Dios. Ve a la cruz por fe, con tus manos vacías, reconoce tu pecado, pídele perdón y arrepiéntete de lo malo que has ofendido a un Dios 3 veces santo y dile que venga a vivir tu vida, que tú no quieres seguirla viviendo, que necesitas el perdón, la salvación y la vida eterna y que quieres de esa agua. Y te lo aseguro, con la Biblia en la mano, que Dios lo hará. Pero hazlo de corazón, no con tu cabeza, de corazón, porque entonces Dios te va a salvar, te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. Un río que comienza en Génesis y corre a través de toda la Biblia hasta el Apocalipsis, que es el último capítulo que habla del río de Dios que hay en el cielo. Mi amigo, Cristo te ama, Cristo te quiere dar vida eterna, Cristo quiere que no vayas al infierno, quiere que vayas al cielo, con todos los caminantes al cielo, que somos los que por gracia hemos gustado la benignidad de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El Señor bendiga su palabra.
Bueno, queridos amigos, hemos llegado ahí al final de otra enseñanza más de la palabra de Dios, del río de Dios que corre a través de todas las escrituras del Génesis hasta el Apocalipsis. Y hoy día sigue corriendo hasta el día de hoy. Porque si tú en este momento te sientes con la sed espiritual y quieres ir al Señor, ve a Él, donde estés, en tu casa, en la calle, en el campo, y ríndele tu vida. Y pídele perdón por tus pecados. Hazlo de corazón y el Señor lo hará en forma inmediata. Porque Él dijo, yo no echo afuera al que venga a mí por fe. Y aquí estoy golpeando la puerta del corazón. Si alguno abre el corazón, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo van a tener una comunión eterna. Acepta al Señor Jesús en tu corazón y serás salvo para toda la eternidad. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, yo me despido también, muy agradecido al Señor primeramente que nos permitió llegar con este nuevo programa, orando para que nos bendiga, podamos continuar con este ministerio. Y orando también por ustedes, por cada uno de ustedes, por su familia, por sus hogares, para que el Señor los bendiga. Y recuerden que ustedes cuando comparten el programa también están bendiciendo a otras personas, sacándole el velo que les oculta la verdad en la que estamos sumidos. Quizás, como pocas veces en el mundo, en el tiempo, donde hay tanta ignorancia, o quizás, si más que ignorancia, mucha rebeldía contra el Señor. Bueno, sabemos que así es, así está escrito, sabemos que así va a ser y que los tiempos, en la medida que se acerca la venida del Señor, van a ser cada día más difíciles. Oramos entonces por ustedes, oramos por nosotros, oramos por todos para que el Señor nos bendiga. No se olviden que también tenemos que orar por nuestras autoridades en cada uno de los países donde vivimos. A veces se nos olvida, a veces no nos agrada lo que piensan las autoridades. Con mayor razón es necesario entonces orar por nuestro país y por nuestras autoridades. Bien, queridos amigos, hermanos, estamos encontrando en un próximo programa, si Dios así lo permite. Hasta la próxima entonces. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.